Bueno, equipo, seguimos. Ahí estamos entonces, tercer y último módulo. Bueno, mientras le damos tiempo que vayan ingresando todos, vuelvo un poquito para atrás, que era en lo que nos habíamos quedado. A ver, a saber, chicos, tengan en cuenta ustedes que acá es lo más importante a considerar, de que cualquier lavarropas, vuelvo de vuelta a lo mismo, placa electrónica de un lavarropas convencional o un lavarropas con placa electrónica inverter al respecto, necesita dos cosas. Necesita la alimentación para poder andar, o sea, eso es lógico, si no, no funciona, no arranca la placa, ¿tá? Pero también necesita señales que se retroalimenten, o sea, señales que a ella le lleguen con los cables finitos para que de esa manera la placa electrónica tome una decisión. Si ustedes le desconectan la señal de el blocapuertas, por ejemplo, a la placa electrónica, o sea, suponete que esta es la señal de blocapuertas y se la desconectan para ver si es que la placa anda, la placa nunca va a funcionar, porque nunca se va a dar cuenta de que esté la puerta cerrada, por lo tanto, nunca va a funcionar. ¿Está? Bueno, suponete que esa Sí. es una de las señales. Cierro la puerta, empieza a cargar agua. ¿Mediante qué dispositivo carga agua? Por las electroválvulas. Sería una Válvulas. señal de, escuchen la pregunta, sería una señal de ingreso a la placa electrónica o de salida de la placa electrónica. De salida. No, Salida, de ingreso. Ah, salida. ¿Por qué? Porque sale de la placa electrónica a la electroválvula uno. ¿Cuánto sale acá? 220 volt. ¿Se entiende? Es una señal de sí. salida al periférico, porque la placa electrónica alimenta con 220 volt la electroválvula número uno para que ingrese el agua. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, Este concepto, chicos, tiene que quedar súper claro, porque ustedes cuando sí, están sí. hablando de señales de ingreso y de egreso de la placa electrónica, para poder saber justamente cómo hacer el seguimiento. ¿Vieron ese muchacho que había preguntado en su momento que había conectado la placa electrónica toda mal, que la conectó y reventó la placa y se quemó? Bueno, Sí. ¿por qué? Porque primero no marcó los cables y segundo, donde tenía que ingresar una señal de alimentación de un sensor, por ejemplo, le mandó 220 volt. Y bueno, la placa hizo lo que pudo, ¿se entiende? Reventó la pista a más no poder. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A ver, llega la señal de que la puerta está cerrada. Por lo tanto, la placa electrónica activa, sale 220 volt para que active la electroválvula número uno, EB1. ¿Está? Fíjense que yo le pongo Ujú. acá EB1, electroválvula uno, electroválvula 2 y bomba de desagote. Esto es BD. Todo esto se alimenta con qué? Con 220 volt. ¿Está? Acá, este 220. Bien, Sí. acá, en esta placa electrónica, hay una diferencia con respecto a esta, de que la parte de potencia, que acá está separada, está todo acá metido en este modelo, ¿tá? Está todo en una sola placa. Pero es una placa, podríamos decirle nosotros, combinada. ¿Por qué? Porque combina lo que es la alimentación de un motor, por ejemplo, inverter, ¿sí? Con esta placa electrónica como tal. Y también alimenta cada uno de los periféricos. A lo que voy, que todos estos periféricos siguen siendo alimentados de manera convencional como todos los lavarropas. Lo único que cambia en inverter, y esto grábenselo a fuego, ¿qué cosa es? El El motor. motor. El motor. Punto. Si hablamos de lavarropas, lo único que cambia es el motor, nada más, ¿está? Que se implementa esa tecnología. Si hablamos de aire acondicionado, bueno, ahí depende, porque puede ser el compresor o puede ser todos los componentes del aire acondicionado, los famosos full inverter, ¿ah? Y la heladera, si hablamos de una heladera, también puede ser el compresor o todos los ventiladores, todo lo que constituye los sistemas de funcionamiento de la heladera.
Pero puntualmente a lo que estamos trabajando ahora, que es la parte de lavarropas, solamente lo único que cambia es el motor, la alimentación del motor. Bien, O todos sea los que, demás periféricos son los mismos. ¿Sí, o Ricardo? sea que de la placa también tienes la alimentación en 220 a la resistencia. Sí, sí, por supuesto. La resistencia, la resistencia, la electroválvula 1, la electroválvula 2, la bomba de desagote, el blocapuertas. ¿Qué periférico me está faltando además? Nada más. Esto está Eh, todo. y no, que salga señal. Esos Ah, 5 componentes de salida de alimentación son a 220 volt convencional. ¿Está? Perfecto. Así de esa manera se les va el miedo del inverter. Eso es lo que yo quiero sacarles ese miedo a ustedes de toco o no toco. Y quiero mostrarles la diferencia al respecto. Por eso que parto desde acá. Ahora bien, ¿qué es lo que ingresa a la placa electrónica? Ingresa la señal del presostat, del blocapuertas, perdón. Luego, para que no se rebalse, ¿qué señal tiene que ingresar? Presostato. El Presostato. presostato. Eso está. Si no ingresa señal de presostato, olvídate, el lavarropa no sabe cuánta Agua cantidad tiene. de agua tiene. Y También para el que presostato gire también es 220. el presostato, retorna señal, es de retroalimentación, ¿sí? A voltaje de alimentación, dependiendo de la placa electrónica. Si es un presostato electrónico o si es un presostato convencional. O sea que no es 220 volt para este modelo de placa. Este que tengo acá yo, que es electrónico. O sea que tenés 220 volts, sí, para aquellos que son convencionales, los mecánicos viejitos, ¿sí? Pero lo que ingresa de acá en el lavarropas es un determinado voltaje de corriente continua nomás, desde el presostato. Si no me equivoco, oscila entre el 5 y 6 volts, no más que eso. ¿Está? O sea Claro, 5 que vamos con goles los 220 y lo hacemos presostatos nosotros. electrónicos. 5 volts. Ahí me corrige Ricardo. Ricardo, 5 volt, 5 volt. Ahí está. Bueno, ves que no estaba tan errado. 5 y volt. hay otro de 15. Bueno, ahí está. Sí, esa la tenía dentro de los parámetros yo. 5 volt, chicos. Lo que ingresa de señal desde el presostato. Pero en continua. Eso es corriente continua, exactamente. Bien. Bloca puerta, presostato. Y después, para que gire para un lado y para el otro, ¿qué necesitamos acá? Perdón, la velocidad del motor, digo. El tacómetro. En el No. convencional, el tacómetro. Bien. Ah, Y acá en el inverter, yo se lo dije, el sensor de efecto. Hall. Bien. Hall. Ahí está. Hall. El sensor de efecto Hall. ¿Sí? H-A-L-L. Bien. Ese sensor es el que nosotros vamos a tener que medir. ¿Está? Entonces, ¿cuál es la única diferencia que van a tener? Mirá. ¿Se ve? Solamente, sí, ¿qué cosa? el motor. Acá. El motor. No se compliquen con lo demás porque sigue siendo igual. Acá está tu verificación. Los 3 cables que salen desde el motor, desde la placa, perdón, al motor, y también necesitamos verificar, en el caso del Direct Drive, que llegue 12 volt, escuchen esto, tiene que llegar 12 volt de corriente directa al efecto Hall. Se alimenta con esa tensión. ¿Saben con esta tensión se alimenta en qué momento? Cuando vos lo prendés al lavarropas. Cuando vos lo prendés al lavarropas, tiene que haber 12 volt en el efecto Hall, en el sensor. Si no hay 12 volt, el motor no va a funcionar como corresponde porque el sensor no lo va a retroalimentar y le va a marcar falla. ¿Estamos? O sea que son Perfecto. mediciones a Yamil, tener en cuenta. Sí, Yamil. O sea que nunca lo podés probar directo si no es con 12 volts. jamás. El motor inverter no se puede probar directo, para nada, porque ¿En, justamente tiene la en aeradero lo particularidad, mismo? todo lo que sea inverter viene un módulo para poder probarlo. Ok. ¿Sí? Viene como una plaquetita electrónica que se consigue para ese fin. Pero vos no podés decir, quiero probar un motor inverter, voy y lo enchufo a 220, ¡boom! Tu motor. ¿Se entendió? No sé si se entiende la Sí, sí, sí. analogía.
Pero, ¿cuál es la diferencia? Que en los modelos anteriores vos lo podías probar directo. Sí. ¿Anteriores? Sí, Claro. el Dream Next, por ejemplo, ¿lo podría probar Sí, directo? Sí, 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 sí. por supuesto. Módulo de motores lo probaban directo. Un motor jaula de ardilla con capacitores lo podían probar directo. Sí, por supuesto. Sí. sí. Sí, Ah, también. eso Mm. sí. Ahora, en el inverter, ¿se puede probar directo? No, en el No. No. modelo no. Pero hay una salvedad, hay algo bueno, que vos podés creer que si vos tenés dos motores inverter, los conectás a los dos y haces girar uno, y ese uno alimenta el otro. Entonces, de esa manera, cuando uno gira, el otro también tiene que girar. ¿Sí? Mm, ¿La sabían a esa o no? no. 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 Bueno, si No. ustedes tienen uno, como ejemplo, un direct drive, en el motor direct drive, si ustedes giran uno, tiene que girar el otro, o tiene que inducir una tensión en el otro. Eso se da porque los módulos de potencia para poder probar los motores inverter son bastante caros, ¿sí? Entonces hay que invertir, ¿bien? Hay que Yo invertir vi al un respecto. video de un colega que hizo uno con un dínamo de auto. Y ¿Es claro, posible? claro, lo que pasa es que lo generó con un dínamo de auto, un dínamo o un alternador con No, rectificador, un dínamo de auto, los viejitos, de los los primeros. viejitos. Ah, Sí, bien, porque si no es alternador. Sí, está no, bien. no. Lo pudo hacer con un dínamo porque el dínamo genera justamente por corriente continua, ¿sí? El alternador de tu auto actual No, genera no, ese corriente no. alterna, que la rectifican después en en el módulo, digamos, donde está el que baja Transformador. la El regulador de alimentación, en el voltaje. regulador de voltaje. Muy bien, Después, si lo exactamente. encuentra el video, lo manda al grupo para verlo, a ver si Mandé, sirve. Gracias. mandé. Fíjense, acá lo hago un poquito más fácil, Gurice. Miren, acá les hago toda la implementación. ¿Qué es lo que ingresa al lavarropas? Como ustedes dijeron, 220 volt, ingresa. ¿Está? Después, bloca, ingresa. Temperatura, o sea, señal de temperatura, ingresa. Presostato, ¿sí? Ingresa. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué es lo que sale de el motor convencional? Estamos hablando de la comparativa. Electroválvula uno sale, electroválvula 2 sale, electroválvula, bomba de desagote, perdón, sale, y motor sale. Esto para que ustedes tengan una idea de lo que hace referencia justamente a lo convencional, un poquito más, más sencillo. Bueno, vamos a complicarla. Uf, Muy bien, qué lindo. Para ver si tengo todo acá, sí. ¿Cómo funciona la cosa? Mirá, mirá qué fácil que está esto. Si así no lo entienden, Yami, mirá, Yami, sí, después podés mandar sacar fotos de esas hojas y mandarnos a nosotros. sí, cómo no, sí, Bueno, cómo ahora sí, no. disculpa. Sí, están re caseras estas hojas, ¿eh? Yo porque los hago así mientras divago, lo hago de esta manera porque yo le podría haber hecho un material, pero como me gusta rayar, ¿se entiende, no? No, no, Por eso que lo hago perfecto, sí, así. sí, sí, Bueno, perfecto. fíjense, vamos a También una inverter. pregunta. Sí, dale. ¿Se le puede engañar a la placa inyectándole señales No, porque tiene que para ser verificar? señales precisas, salvo que tengas una computadora con la señal exacta para poder ¿Sí? emularla y de esa manera poder engañarla. Pero, ¿para qué lo harías? Para probar, por ejemplo, partes esenciales. Por ejemplo, placa puerta, los ingresos, digamos, de lo que se necesite, digamos, la parte usada. Sí, lo que tendrías que saber ahí es lo siguiente. Si vos tenés un presostato, por ejemplo, y querés emularlo con una computadora, tendrías que ¿Sí? saber el parámetro de frecuencia al cual trabaja ese presostato. Luego tendrías que comprar o adquirir un programa, un software que genere la frecuencia a través de la computadora para poder emularlo y de esa manera decir, yo pongo tanta frecuencia en la computadora, la emula y como consecuencia me envía la señal acá para que pueda funcionar a determinado parámetro el motor. O sea, te terminas conveniendo comprar un presostato nomás y entre una cosa y la otra, ¿no? No está mal, Sí. no está mal, pero hay veces que hay... Mirá, yo te soy sincero, la otra vuelta encontré un muchacho que no está mal, yo no lo voy a criticar, pero yo agarro y digo, vale, hermano, dale, tirame el centro. Un software para probar heladeras. Yo dije, chau, esto.
Es una belleza. ¿Sabes qué era? Dos sensores de temperatura. Que me decía la temperatura de adentro, pero vos me estás cargando. Pero para eso pongo dos termostatos, termostatos colgando y listo. O sea, dos sensores que determinaban la temperatura, te marcaba cuando cortaba, cuando arrancaba, eso estaba bueno, pero un software que encima tenías que pagarlo porque eran dólares, no, hermano. Pero dedicate a capacitarte en cómo funciona la placa en vez de agarrar y, ¿se entiende? Pero bueno, Ah, hay esas opciones, sí, sí, hay. Pero no está mal Bien. por ahí para decirle al cliente, mirá, está internada tu heladera acá con un montón de cables. Bueno, módulo inverter, mega super fácil. Más fácil que esto no van a encontrar, más rústico que esto no va a haber. Después de ahí empezamos a amplificar un poco al respecto. Este es el enchufe de tu lavarropas. Acá tenés el enchufe de tu lavarropa. ¿Qué hace? Tu fuente de alimentación tiene 220 volt por 50 Hz. ¿Está? Eso es lo que ingresa a tu lavarropas. ¿Estamos de acuerdo? sí. Sí. Eso es lo que tiene cualquier placa electrónica. Bien, ¿qué es lo que pasa en el módulo inverter? En el módulo inverter, nosotros entramos a este módulo, vamos a representarlo en un diagrama de bloques, vamos a representar este bloque acá, que lo que hace es transformar esta corriente alterna que entró, esta 220 volt, la transforma de corriente alterna a corriente continua. ¿Está? ¿Cómo la transforma? ¿Cómo la transforma? ¿Mediante qué dispositivo? Si vos querés más, yo te doy acá, mirá, ahí está. ¡Ja! ¡Qué Por lindo! un puente, Ahí está, fíjate. por un puente unido, Muy bien, salgo de los 220 volt y pasa al puente Puente Winston. rectificador. Que puente rectificador de diodo, ¿no? ahí Un está, puente Winston, exactamente. Acá está el puente, ¿Es un que puente Winston? lo vas a conseguir acá, o si no, lo tenés a la representación gráfica de esta manera. ¿Bien? Son ambas ¿Un, dos. un puente Winston? No sé, no lo conozco como puente Wistion. A ver, contame, ampliá. ¿Un puente Winston es de 4 diodos? Rectificador de Claro, diodo. acá está, Ese. sí. No, Acá tenés la representación de, por ejemplo, positivo y negativo y alterna en el medio. ¿Sí? Ahí está. Yo pensé que me entonces, estabas haciendo referencia, Ricardo, a la representación de los diodos acá. No, no. No. O sea que este es el puente rectificador, pero no los quiero confundir, esperen. Este puente rectificador, este aparatito, es el que ustedes van a tener adentro de la placa electrónica. Su funcionalidad es transformar de corriente alterna en corriente continua. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo único que Sí. tiene que hacer. ¿Está? O sea que yo ingresé en 220 volt, en 50 Hz, lo transformé, bien, a corriente continua y se lo voy a enchufar al IPM. Bueno, este está más ampliado. Vamos a ver uno más reducido para que no se le confunda. Vamos a vuelta. 220 volt en 50 Hz pasa de corriente alterna a corriente continua a través del puente rectificador. ¿Está? Después de ese Sí. puente rectificador pasa al IPM. ¿Y qué es el IPM? Lo van a módulo encontrar de acá. potencia inteligente. ¿Cómo? Módulo de potencia inteligente. Muy bien, eso Luis, exactamente. Módulo de potencia inteligente. Este módulo de potencia inteligente, de las siglas en inglés, básicamente adentro tiene otros componentes más que dentro de la electrónica lo que va a hacer es lo siguiente. Acá está el secreto, Ulises, ¿eh? ¿Viste estos 50 Hz de acá? Sí. Después Sí. de pasar por el IPM, se va a ir a 9000 o 14000 Hz de frecuencia. Los va a aumentar considerablemente. En vez de trabajar en 50, lo va a aumentar a ese parámetro, más menos, para que de esa manera recién lleguen desde el IPM
los tres cables de alimentación trifásicos al motor. Esto es un resumen. Así funciona la tecnología inverter. ¿Y por qué se llama inverter? Porque hace un proceso de inversión justamente en el proceso de la frecuencia. Fíjate que ingresa a 50, yo paso de corriente alterna a corriente continua y lo vuelvo a invertir, transferir, aumentar a través del IPM a una corriente alterna pulsante, que le dicen de corriente directa, pero en realidad es pulsante de alta frecuencia, entre 9.000 y 15.000 Hz. Y acá entramos con 50 nomás. Por eso cuando vos enchufás el motor, jamás te va a andar con esta frecuencia. Porque nosotros tenemos chiquito este número. Y acá, a la salida, es muchísimo más agresivo. ¿Se entiende? Es mayor la cantidad de frecuencia que tiene la salida del IPM. Si ustedes pueden medir acá, van a tener una medición. Yamil, disculpa que te interrumpa, Sí, para entenderlo bien. Eso sería como, por ejemplo, una batería 12 volt a ponele, ¿no? 75 amperes, 100 amperes, ¿eso es lo que vos decís? no, Ponele, yo tengo 12 volt y los Hz sería 50 amperes. Y no, si yo quiero aumentar, sería eso es lo que no entiendo. no está, vos estás mezclando amper con frecuencia, nada que ver. La Porque frecuencia de la oscilación del ángulo de que sube y baja la oscilación de la corriente. te lo voy a hacer el gráfico acá abajo, mirá. Vos tenés un ejemplo uno. Acá tenés una frecuencia de trabajo entre lo que nosotros manejamos, que es positivo y negativo, por decirlo así, Sí, son en la corriente alterna que nosotros tenemos en el enchufe, por ejemplo, de tu casa, sí. 50 veces por segundo oscila entre positivo y negativo. Taca, 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 taca. Eso sería lo normal para todos los electrodomésticos. Sí, ¿viste cuando te cortan el pelo? Sí. La máquina que corta el pelo, ¿sabés por qué hace grrrr y no tiene ningún motor adentro? No es que tiene un motor que la hace ir y venir, sino que simplemente lo que lo hace vibrar a la cortadora de pelo es la frecuencia con la cual está trabajando alimentándose en los 220 volts del suministro de tu casa. ¿Se Ajá. entiende? O sea que mueve para arriba y para abajo y oscila de esa manera. 50 Hz por segundo, o sea que en un segundo la corriente de tu casa, por decirlo así, fue y vino, taca, 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 50 veces por segundo. Por eso se llama frecuencia. ¿Está? Muy bien. Saltás de este parámetro de 50 a 9.000. ¿Hay diferencia o no? 9.000 por Después, segundo, es un montón. exactamente, después de la salida del IPM. Por eso los motores inverter arrancan despacito, Los porque va motores aumentando de a inverter, poco. dependiendo la frecuencia, van a usar. Mirá, viste que acá dice menos, acá dice medio y acá dice más. Sí, Fíjense en el dibujito. Yo acá les hice ejemplos esporádicos. Fíjate esta de acá que está más cerca, digamos, la frecuencia. Fíjate que esta es como más abierta. Y fíjate esta otra como que más extensa. ¿Se ve? sí. Esa diferencia, lo que haría acá es lo siguiente, de que el motor, a medida de que va fluctuando la frecuencia, va a ir modificando su velocidad. ¿Sí? Yo acá lo voy a... este está mal, perdón, este es al revés. Yo lo puse mal acá. Cuando la frecuencia es más distendida, va a girar más despacito, después va a empezar a aumentar y cuando va a centrifugar, por decirlo así, se va a ir a este rango. ¿Ves la diferencia de este gráfico? ¿Sí? Eso es lo que Aquí miden con el famoso osciloscopio. exactamente. El Muy bien. osciloscopio a vos te va midiendo esta señal de acá o de acá. ¿Está? Por eso, Ujú. cuando lo conectan a la salida de la placa electrónica del lavarropas, lo pueden conectar con un osciloscopio, te miden y dicen, la señal está saliendo bien, la segunda también, pero la tercera, que tiene que dibujarse de tal o cual manera, no está dibujándose de la manera correcta o no sale cuadrática, por ejemplo, como le dicen algunos. Por lo tanto, se deduce que el módulo de potencia, este que tenemos acá, no está funcionando bien porque al momento del centrifugado, por ejemplo,
en vez de oscilar 15.000 o 15K, oscila 10, por decirte así. Entonces el motor no aumenta la velocidad correspondiente. ¿Se entiende? Sí, Entonces, ahí podríamos también usar el aparatito ese que vos nos mostraste, bien, yo, claro, exactamente. Yo, el modulito ese como para no usar el osciloscopio sería. como yo no Es, tengo osciloscopio, ¿qué es lo que hago? A estos tres cables de acá les conecto, uno, dos, tres, les conecto estas lamparitas y lo que hago es lo siguiente. A ver, chicos, hago lo siguiente, doy vuelta el Solo- motor o lo hago lavar, porque esto me va a dar a mí el parámetro simplemente de que la señal está llegando al motor y que las tres señales están llegando al motor. prenden iguales sería. Claro, si por ejemplo me prende solamente esas dos, ahí yo me voy a dar cuenta de que no están llegando las tres señales. Ahora, si prenden esas dos, acá la del medio me está faltando, algo pasa, ¿se Y ahí es entiende? cuando vos decís separar de una, o sea, sería la placa o el motor. Y ahí ya Exactamente, te manejas. muy bien. Ahí lo estoy Yamil, entendiendo bien. Yo ahí me voy a dar cuenta si la placa es la que no está enviando esta señal que me falta o si es el motor el que están dando mal. Pero a mí me sirve, Sí, Ricardo había comentado en yo- un momento que él tenía un lavarropa que le hacía ruido. Vos habías dicho justo, ¿te acordás esa parte? ojo con Que, que le falte, claro, que Ricardo, ahí lo Sí, podés un medir, arma. ahí lo tenés que medir con el osciloscopio para ver si realmente le llegan las señales por iguales. podría ser en alta frecuencia. ¿Qué te pasó, Ricardo? Un arma tengo con ese problema. ¿Y a vos controlaste que te lleguen las tres señales al motor? No, ese es el problema que estoy teniendo, de que no llegan. Yamil, Ah, bueno. Ah, bueno. Yamil, Listo. Entonces, si una no pregunta, llega, ahí está Yamil. el problema. Sí, sí, Luis. Llegan dos solamente y genera ruido el motor. Claro. Luis, te escucho. Sí, y ahí el cocodrilo, eso que tenés de ese aparatito, cualquier cable nomás, A cualquiera de los tres que llegan al motor. cualquiera nomás, Cualquiera con cualquiera. Ahí. perfecto. ¿Eh? Ahí estos tres lo conecto. ¿Ese aparato se puede Está comprar? bien. Sí, Ricardo, si yo lo compré, pasámelo, Luis. Pasámelo al detector Este lo hicimos nosotros, Ricardo. Este es el que yo voy a sortear mañana. Es caserito, pero Ah, me están No dando me llegó bien. a mí, Yamil, ¿eh? No, si ya me lo Tranquilo, gané yo. Ya me lo gané yo. tranquilo. No, no, ¿Qué el pasó? que ya viene armado. No, 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 ya están armados. Mirá, Gracias. lo que pasa es que no salió. Yo les dije varias veces a ustedes que estaba rindiendo, no tuve No tiempo de hay enviarlo. apuro. No hay apuro, no hay apuro, Yamil. Esto es lo que Pero consiguen, Ricardo. ¿Se ve? Así lo Sí, consiguen. ahora sí. Este es para un aire acondicionado inverter. Es exactamente lo mismo. Acá tenés los tres cables, las tres pincitas, ¿sí? Que se conectan directamente en paralelo con el compresor. ¿Está? Lo compran, no sale caro, sale 35.000 pesos, 40, ponele vos. Pero yo lo hice para poder regalarles y me salió más barato, lógicamente, ¿no? Para poder Es una ¿Cómo se, regalarles. inversión. Es una Pero cómo se lo cumple la inversión. pide? misma función, es lo mismo. Exactamente. Es Así una se pide. inversión. Ahí tienen el nombre, cópienlo. Ah, Es a una, ver, es una inversión. Es una herramienta. señal Señal trifásica. trifásica inverter. Esto se llama, lo vas a detectar como detector de señal trifásica inverter. Así lo vas a conseguir. Ah, ¿Sí? Evertech, No, sí, este lo hace. ¿Sabe quién lo hace? El loco este que es de Buenos Aires, el gurí de CAR, ahí. Lo he señal, visto un par de veces. Yo anda bien el gurí, la verdad que le estoy haciendo gratis la publicidad. Pero bueno, nos ayudamos. ICL, ¿no? ICL lo vende acá en Buenos Aires. Y bueno, ahí está, ICL. Oh, mis amigos del ICL. ¿Cómo andan mis amigos del señal. ICL? Bien, bien. ¿Enseñan bien o no? Sí, sí, ¿Eh? Bueno, mis amigos sí. del A ICL. ver, a ver Después, si anoté bien. Señal de trifásica inerte, ¿así? exactamente. Verificador, Dale. ponele así, mi viejo, verificador Detec- o detector de señal detector. trifásica inversa. ¿Está? Bien. Gracias. Profe, Entonces, una pregunta. sí,
Entonces el inverter lo que hace es modificar la frecuencia y con Sí, eso señor. modifica la velocidad, Sí, no por señor. amperaje y no por voltaje. No, señor. Exactamente. Lo que modifica es la frecuencia de trabajo. ¿Se entiende? A mayor margen de velocidad del motor es porque la frecuencia está más alta. Por ejemplo, acá en la primera de acá arriba. ¿Sí? En esa que está ahí arriba. El voltaje puede haber una pequeña fluctuación, pero nunca va a llegar a medir mayor de lo que ingresa. O sea, hay una, hay una cuestión acá a saber antes de responder esa pregunta. Los 220 volt que todos los artefactos miden se llama tensión de referencia, ¿tá? Pero hay una tensión que se llama tensión de pico o BP, tensión de pico. Acá lo tengo en mi machete, acá en esta parte, la tensión de pico, acá sería, que básicamente la BP se da en la parte de la cresta máxima de la frecuencia adquirida. Mirá el voltaje que 300. es 310 volts, ¿está? Pero Estos esos ambientes tres... están haciendo lo mismo como si fuera un variador de velocidad en motores trifásicos. Y claro, sí señor, Ricardo, sí señor, Vos comprás un variador de tensión y lo que varía es la frecuencia. exactamente. Sí señor, por eso es que vos tenés, chicos, por eso vos tenés tanta posibilidad de modificar la fuerza del motor y la velocidad en algo tan chico. ¿Se entiende? Porque si no, tendrías que tener una placa electrónica que ocupa medio lavarropa más o menos. O sea que se modifican esos parámetros al respecto. ¿Sí? Acá lo que juega es la frecuencia. Por eso se invierte, porque de acá partís con estos 50 Hz, pero cuando salís del IPM, salís a una frecuencia muchísimo más elevada. Ahora, esto que yo les estoy comentando a ustedes, claro, me dice Mauricio, o una semejante caja reductora, claro. Ahora, esto que yo les estoy diciendo a ustedes, ¿se entiende por qué cuando hablamos de inverter y demás, primero tienen que tener conocimiento de electrónica, frecuencia, inductancia, impedancia? ¿Saben por qué? Porque yo lo hice súper reducido acá, pero cuando yo les empiezo a hacer oscilaciones en el campo de la frecuencia, ya veo que se torna confuso. ¿Se entiende? Por eso, a mí no me gusta cuando dicen, vos vas a salir, no tenés nada de conocimiento y vas a salir sabiendo de un inverter. Mentira. Eso es mentira. Eso es robarle a la gente directamente, porque te llenaron de contenido y no sabes nada. Entonces, ahora Yamil, lo voy a ampliar un poquito más, ¿sí? Y ya Yamil, lo ¿te puedo hacer una suelto. pregunta? Rápido, te escucho. Si tenés baja tensión, ¿va a Sí, funcionar el lavarropas? si tenés ¿El baja modo tensión, inverter? pero la Sí. frecuencia es la misma, sí, va a ser la misma, nunca va a variar la frecuencia. Ahí vas a tener baja Ujú, tensión, la frecuencia va a seguir siendo la misma. claro. No, te puede pasar de que no te active los disparos de las compuertas de los MOSFET, o sea que te puede generar inconvenientes. Hasta un Claro. determinado porcentaje, sí, pero Ujú, pasando, por ejemplo, si vos tenés que tener 220 volts, ¿no? Y tenés sí, 110, puede ser que no dé la señal de excitación para activar los MOSFET, por lo tanto, a la salida del IPM no puede alimentar el motor. O sea que un porcentaje, 10, 20 volt más abajo, ponele vos que se lo aguante. Pero ya más abajo de eso, seguramente la placa electrónica te lo saca de servicio. ujú, Te digo, David, seguramente, porque vuelvo de vuelta a lo mismo, yo no pude generar sí, baja tensión acá en mi taller, salvo que lo claro. generen, no sé, con una serie, pero no tuve nunca la experiencia de decir, genero 180 volt, no sé si vos me entendés. ¿Sí? Claro, sí, sí. Sí. Bien, lo dejo acá para la próxima para seguir, porque esto lo vamos a trasladar al lavarropas. Entonces, 4 módulos. Ingreso a 50 Hz y 220 volt, que es lo de mi casa. Paso por el puente rectificador, que es este muchacho que está acá, en donde ingresa en las dos patitas del medio, por ejemplo, alterna, y sale positivo y negativo en la patita del costado. Sale esa alimentación y va a ingresar al módulo IPM. El módulo IPM creo que hace me aumenta la frecuencia
de los 50 Hz me lo lleva 9K, 10K, 12K, 14K, ¿sí? De frecuencia al respecto. Mirá, ¿qué dice acá? 19K. 9K. ¿Cómo haces 19K? ¿De qué manera? Tiene que ser electrónico. Después del IPM salen los 3 cables al motor. O sea que de todo esto, este muchacho es el que más sufre. Por lo tanto, como sufre, ¿qué le ponen arriba? Un disipador de aluminio. ¿Para qué? Para que lo enfríe. Claro, porque él es el que está continuamente con temperatura. Si tuvieron la posibilidad de desarmar algo inverter, lo primero que ven es el cacho de aluminio que trae con esas orejitas para arriba para poder disipar. Bueno, es porque el IPM levanta mucha temperatura, porque tiene mucho trabajo al respecto. Y segundo, dato muy importante, chicos, que eso se los voy a comentar ya en la próxima, junto con el equipo, es muy importante la parte de filtrado, que es lo que tenemos acá, la parte de filtrado de la alimentación y la puesta a tierra. Yo hace poquito empecé a trabajar para una aseguradora acá en la zona de Entre Ríos y una de las cosas que nos solicitaban era que la gente tenga la puesta a tierra. Si no tienen la puesta a tierra, automáticamente no les da, le dan de baja directamente lo que hace referencia a la garantía. O sea, dejan de omitir, digamos, la garantía al respecto porque no la tienen. ¿Se entiende? Así que bueno, ¿por qué es muy importante? Porque la parasitaria que se genera en la parte de alta frecuencia de la generación de la placa electrónica inverter se tiene que ir a tierra. Descartar. Sí, Claro. se tiene que descartar. Si vos no la descartás, esa corriente parásita queda dando vuelta y te puede quemar alguno de los componentes electrónicos o la señal de disparo de los MOSFET. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La